y esa canción me la había enseñado a mí, entonces me dio muchísimo coraje. Potrillo sigue con sus presentaciones por territorio mexicano como parte de su tour 2025 de Rey a Rey. Y este fin de semana, Alejandro aprovechó para rendirle un homenaje no solo a su padre, sino también a Joan Sebastián. Veamos. 1.000.000 de primaveras es lo nuevo de Alejandro Fernández, un sencillo que grabó en vivo desde la Plaza de Toros, México. En el disco que grabé en la Plaza México, lo vamos a sacar ya, creo que el 10 de mayo, y vamos a sacar el programa de televisión. Y este es el segundo sencillo. Es una canción icónica de mi papá, es una de las que más le dieron luz en sus últimos años de carrera, con los que más boletos vendió también, con ese disco de Joan, que fue una joya que nos alcanzó a dejar mi papá en vida. Y me recuerda muchas cosas, porque yo tenía pláticas con Joan antes de que hiciera el disco con mi papá, y esa canción me la había enseñado a mí, entonces me dio muchísimo coraje cuando la vi escuchada ya grabada con mi papá. Y es que Alejandro jamás podrá olvidar la entrañable amistad que vivió junto a Joan Sebastián. Tuvimos una época en donde estuvimos mucho tiempo conviviendo juntos por 2 giras, creo que hicimos 2 giras seguidas en 2 años diferentes, pero entre año y año también teníamos como cosas que hacer, estábamos trabajando en el disco, entonces hubo una amistad y un acercamiento bien fuerte. Alejandro también se encuentra muy orgulloso porque sus 5 hijos están conectados de alguna manera con el mundo de la música. Pues yo, afortunado, gracias a Dios, cruzo los dedos para que les vaya bien, les deseo lo mejor. La verdad es que los 5 tienen muchísimo talento, son súper profesionales para todo lo que hacen, y tienen con qué hacerlo. Si no, yo les diría, ¿sabe qué? Siéntese, señora. Ahí está, señor Alejandro Fernández. Sí. Tremendo. Qué talento. Bueno, mire, vamos a... Sí, vamos. ¿Cómo has estado tú últimamente? Yo súper bien. ¿De verdad? Bien, sí, tranquila, pasándolo bien. ¿Qué has estado haciendo, Dayanara? Que quiero saber con detalle. ¿Qué has estado haciendo, a ver? Estaba saliendo. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Está más flaca que nunca, más bonita que cuando ganó Miss Universo. Miren esta mujer. Gracias. Te quiero. Alejandro Fernández se presentará esta noche en Premio Soberano. Además, será premiado con el Soberano Internacional a la Excelencia Artística por su trayectoria de más de 3 décadas en la música latina. Anoche, saliendo de los ensayos, pudimos conversar con él brevemente. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Aquí Perdón. nos vemos. ¿Cómo te sientes de estar en mi país? Muy bien, encantado siempre estar aquí en Dominicana, es espectacular. Sí. Estamos hablando del Soberano. ¿Qué significa para ti estos premios? Que es la segunda vez que lo otorgan. Entonces estoy muy contento, de verdad, muy agradecido con todo el pueblo dominicano. Y Dominicana fue el primer país que me abrió los brazos y me trató de maravilla. ¿Qué es lo que más te gusta comer cuando vienes aquí? Mira, justo ahorita nos vamos a ir a comer. Mangú, contragolpe, tenés que sancocho. De todo, sancocho, los petacones, toda la comida típica de aquí de Dominicana me gusta mucho. ¿Que no te has tomado una cervecita dominicana por casualidad de la vida? Sí, claro, llegandito. Lo primero que con este calor que está haciendo, lo primero que hice fue bien helada, que lo quiero dejar bien aclarado. O sea, normalmente canto como un 70% de las canciones de mi padre y el otro 30% es pues de mis éxitos, ¿no? Porque de repente la gente piensa que todo el show es de mi papá y pues no quiero que vaya a haber malos entendidos. Saliendo del teatro, Alejandro se reencontró con el Alfa. Con el Alfa, mi hermano, mira. ¡A fierro! Uy, Dios mío, imagínense Alejandro Fernández y el Alfa. Vamos a ver qué sorpresas nos van a traer esta noche. Pero eso es todo de mi parte. Les digo que esta va a ser una noche especial, inolvidable y llena de muchas sorpresas. Nos vemos, bye. Y ojalá que te quede tu premio, Yelena. Así es, suerte para mi bella Elena bien la noche, señores. Sí, porque está nominada. Soberano, 40 años. Raúl, te tengo que decir que yo estaba presente la primera vez que Alejandro Fernández estuvo en República Dominicana para Festival Presidente. 80,000 personas. Él estaba tan nervioso. ¿Tú te acuerdas de ese festival? Creo que yo estaba allí. ¿Te acuerdas que tú estabas allá? Era el Festival de la Cerveza. Lo acabo de decir, festival. Sí. Ok, y obviamente él nunca pensó que la gente iba a cantar cada letra de sus canciones. Estaba también Enrique Iglesias ahí, había un montón de gente. Estaba Thalía. Bueno, fue uno Esa fue la vez que yo me metí con Thalía en el jacuzzi, por primera vez.
Yes, bueno, más adelante tenemos a Enrique Iglesias también, hablando de Enrique Iglesias, señores, que mucha gente dice, ¿qué está haciendo Enrique estos días? Terminó Lo gira encontramos con un yate saliendo con la familia y todo eso, que se lo vamos a poner más adelante. Así es. Bueno, felicidades, Alejandro.